Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a tratar del apagón en la inversión. Y algunos diréis, ¿qué nos va a contar hoy Eduardo de apagón y qué tiene que ver con el tema de la inversión? Pues un poco, ahí vemos en la imagen, pues tenemos ahí, parece que es un campamento de supervivencia con un fuego, con el agua, con un conejo, con un cuchillo y luego tenemos la vela con una luz apagada, ¿no? Que es un poco estos días pues lo que hemos tenido en España, que provocó la caída también en el sur de Francia y sobre todo aquí en Portugal, ¿no? Y, y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver esto del apagón con el tema de la inversión? Bueno, pues en el tema del apagón es algo que se había comentado y que se decía y nos contaban nuestros políticos que era imposible que pasara. Y lo más preocupante es que ha pasado. Y cuando nos llega la imagen, pues eso, de gente festejando y tal, que un país se quede un día entero sin luz es preocupante, ¿no? Porque eso nos ha afectado a todos. Pero podemos tener un apagón en el campo de la inversión y en ese sentido pues echaremos la culpa pues ahí al todo malo Trump, ¿no? O posiblemente mis ojos siempre están en la Fed porque es lo que va a marcar posiblemente lo que hagan otros bancos centrales y el apagón, más o menos vais a entender por qué hablo de apagón en el mundo de la inversión, porque tarde o temprano nos va a llegar y lo que hay que estar es un poco siendo consciente del riesgo que tenemos, ¿no? Y bueno, no quiere decir que no dejemos de estar invertidos, sino que seamos conscientes en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, que luego no nos tiremos de la ropa y además, sobre todo, es curioso en inversores que parece que llevamos mucho tiempo, pues veréis que no es tanto y sobre todo lo que ha pasado en los últimos, yo diría, en los últimos 25 años, ¿no? Veremos algunas gráficas, sobre todo de información de la Fed, porque yo creo que es bastante claro la situación en la que nos encontramos, lo que se ha ganado en el mundo de la inversión y que posiblemente no se haya ganado de una forma sana, ¿no? Y muchas veces yo me doy cuenta que el inversor dice, no, he ganado tanto y llevo 10 años ganando, no sé, he multiplicado por 2 mi patrimonio, pero lo tienen en plusvalías. Eso alguna vez he comentado que es algo etéreo, o sea, se pueden tener y se pueden perder. Si alguna vez las logramos consolidar y las liquidamos, bueno, tendremos ese 19 o 23% que se nos llevará Hacienda, nuestro socio en cualquier operación, pero hasta que no las materialicemos y las consumamos, están en el aire. Entonces, ¿se puede perder tranquilamente. Entonces, vamos a ver un poquitín en la situación en la que nos encontramos. Como siempre, si esto que muchas veces cuando cae la bolsa, yo me encuentro inversores que dicen, joder, es que ha caído, ¿creéis que va a caer más? Pues realmente ya no sorprende nada, ¿no? Igual que ha pasado con el apagón de la luz y nos tenía que servir como experiencia, nos puede pasar de un día para otro con nuestras inversiones. Pensar, fíjate, lo inútiles que nos hemos sentido en unas horas donde no teníamos luz y no teníamos internet. Pues fijaros la situación en las cuales, y haré un vídeo explicando, pues no sé, todos recordaremos este apagón donde nos pilló, pues a mí me pilló en una caja de un supermercado aquí en Portugal. Y menos mal que yo creo que ha sido la compra más pequeña de mi vida, que eran 56 céntimos. Y tenía la cartera y tranquilamente la pagué. Pero mucha gente se quedó con el carro. Claro, no solamente es que no te puedan cobrar, es que no saben qué te tienen que cobrar. Porque como ahora con los lectores, pues ya no es como antes, ¿no? Que el tendero sabía los precios. Entonces, verdaderamente es un drama. Y no os digo si el día de mañana pues, nos pasa en el tema de las finanzas, ¿no? Pero por eso hay que no quiere decir que tengamos el dinero bajo el colchón, porque eso no sirve absolutamente para nada. También veremos la razón por qué no sirve para nada. Pero sí que seamos conscientes de estos riesgos y en función de estos riesgos tomemos nuestras medidas o por lo menos sepamos qué podemos hacer, ¿no? Que tengamos nuestro kit de supervivencia para el inversor. Entonces, como siempre, si os gustan estos tipos de vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Vamos a hacer un repaso de por qué Trump, la Fed y el posible apagón en las inversiones lo tenemos que tener en cuenta. Bien, las claves
que ya hemos comentado en vídeos anteriores, pues continúan. Fin de un imperio. Yo creo que Estados Unidos tardará, esto no es de la noche a la mañana, igual que pasó con los españoles, con los ingleses, con los franceses, eso tarda, con los romanos, o sea, los imperios tienden a caer, ¿no? Y hay momentos en los cuales afecta a la economía y afecta a la vida de todos los ciudadanos, ¿eh? En ese sentido habrá conflictos, por supuesto. Y luego, pues también la mala gestión, la deuda. Vamos a hacer un repaso rápido. Ya he visto que es una constante en mis vídeos el tema de la preocupación por la deuda. La base monetaria, o sea, el dinero es muy fácil y veréis que como a partir de que nos desvinculamos del oro y cómo se ha ido dando la maquinita al dinero, pues al final creemos que ganamos, pero realmente no hemos ganado tanto, ¿eh? Y veréis que hay unos multiplicadores que nos van a demostrar que la base monetaria ha crecido mucho más que lo que han subido los mercados, ¿no? El deterioro, pues un empobrecimiento en todos los sitios. Posiblemente antes una persona joven pues pensaba pues, en estudiar, formarse, trabajar, porque con eso iba a conseguir pues, tener una posición en la vida, ¿no? Y ahora pues muchas veces se desincentiva eso y se dice que bueno, que posiblemente el otro día veía en el chat también que ponían sobre lo que decía la inteligencia artificial del futuro y poco menos que éramos unos apesebrados en los cuales nos daban un complemento para que por lo menos disfrutáramos, trabajáramos menos, porque es otro de los conceptos. Yo, desde que el mundo es mundo, si la gente no trabaja y se esfuerza, difícilmente podremos progresar. Y eso lo veis desde la agricultura hasta cualquier cosa, ¿no? Estar tumbado al sol, pues normalmente los resultados pues los podemos imaginar. Populismo de todo tipo. El empobrecimiento al final nos lleva a los populismos, de alguna forma. Están siempre muy, muy unidos. Y si no, pensar en los países más populistas y si su sociedad está empobrecida o no. Y luego, renovación, pues ninguna a la vista y buenas ninguna. O sea que en ese sentido creo que volveremos a tirar de recetas antiguas. Posibilidades, por supuesto. En toda crisis tenemos posibilidades. Y lo que tenemos que hacer, pues verlo con tranquilidad y buscar nuestra forma de proteger nuestro patrimonio y hacer que estas caídas, pues poder aprovecharlas, ¿no? Y algunas veces, pues veréis el tema que os digo yo de las rebajas, productos buenos que nos hagan falta o que creamos que encajan en nuestras carteras, porque no lo vamos a comprar, ¿no? Y entonces en ese sentido, también en algunos casos, pues el uso de derivados nos pueden hacer hasta incluso más fácil la entrada en algunos activos. Bien, en un vídeo anterior ya hablábamos de las medidas, ¿no?, que estaba tomando Trump. El tema de los aranceles, pues bueno, es una forma de negociar, creará inflación, esos proteccionismos no llevan a buen término, crean conflictos y por eso lo veo negativo. Lo que pasa es que, bueno, es una forma de negociar. El tema del dólar, pues bueno, los tipos de interés, por eso os decía la importancia de seguir y ver lo que hace la FED, porque luego el Banco Central Europeo, el japonés y todos irán por detrás, ¿eh? Entonces, foco en Estados Unidos, que es el líder, que es el dueño en estos momentos del mundo, que tiene conocimiento y tiene medios y todavía tiene ese push de ser la primera potencia, pues para ver por dónde se puede mover, ¿no? Devaluación y los tipos de interés, principalmente lo que van buscando es ser más competitivos y, por otro lado, esa macro deuda que tienen, pues a ver cómo la pueden digerir, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso la presión de Trump sobre la FED para que baje tipos, ¿no? El tema de alianzas, clarísimo. Estados Unidos se le haría un nudo en la garganta si tiene que enfrentarse a Rusia y a China a la vez, ¿no? Entonces, Rusia es más fácil, no es el enemigo de Estados Unidos, durante muchos años fue, pero en estos momentos es China, ¿no? Entonces, lo que van buscando es un acercamiento y por lo menos que esté en una posición neutral, y eso le sirve para todos los conflictos, en Oriente Medio, donde quieran, ¿no? Y luego, un tema que es positivo es reducir el déficit y limpiar gastos superfluos. Lo famoso motosierra, pensarlo, eso en Estados Unidos, pero pensar en España o pensar en Europa, pensar cómo va creciendo la parte pública, pero la parte pública
cuando dice el gasto público, puede ser gasto público que sea productivo o necesario, y luego los parásitos, ¿no?, que van creciendo y que viven del presupuesto. Y entonces, en ese sentido, pues es una carga, y eso al final va sobre las espaldas de los trabajadores honrados, que a los pobres cada vez les llega menos dinero, ¿vale? Entonces, en ese sentido, todo lo que sea reducir yo creo que es positivo. Porque además, una cosa, cuando dicen reducir gasto público, lo bueno que tiene cuando tienes unos años es que, no sé, por ejemplo, dicen defensa. Pues bueno, antes había un ejército, ahora tenemos el ejército de la señorita Pepis, ¿no? O sea, nos sirve para 4 desfiles, 4 temas humanitarios y poquito más, ¿no? Entonces, y ahora, eso sí, ahora nos vamos a gastar dinero en un ejército, ¿vale? O sea, hasta ahora no sé lo que hemos tenido. Luego, el tema de la sanidad, que nos decimos, no, es que nos hace falta el gasto público para sanidad. Tenemos peor sanidad que antes. O sea, tú antes necesitabas al médico, ibas al médico. Te quejabas porque tenías que estar esperando pues un mes para un especialista. Ahora casi lo tienes que esperar para que te mire el médico de cabecera, que antes te recibía de un día para otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé, el que se lo cree puede ser, no sé, pues alguien que tiene 15 años que se lo cuente, pues se lo puede creer, pero los que llevamos años, el tema de la sanidad no ha mejorado, sino que hemos ido empeorando. Luego, sin lugar a dudas, Estados Unidos pues quiere ganar su espacio, quiere mantener su influencia, tiene la fuerza tecnológica, entonces en ese sentido, y luego por supuesto el armamento, que nos lo venderán a los europeos sin lugar a dudas. Nos vendieron la energía en la crisis con Rusia, pues ahora nos venderán en armamento y lo pagaremos con nuestros impuestos. Y el imperialismo, pues aquí tienes... El imperialismo puede ser bueno para el imperio, pero para el resto no es bueno, ¿no? Entonces se ejerce por la fuerza y es por imposición. Entonces eso no terminará bien. La situación, pues Trump lo que va a intentar en los próximos años es liderar. Tendrá 2 años posiblemente de apretar y soltar, que es lo que hizo yo no sé a quién ha sorprendido la forma de actuar Trump. Si ya lo hizo en su anterior mandato, pues estar así. Temas que además, yo me río cuando alguno dice, no, es que los que están alrededor han perdido tanto dinero, pero vamos a ver, no seamos tontos, somos inversores y sabemos que se gana cuando baja y cuando sube. Y además se gana el doble, porque ganas cuando, imagínate, esta gente que sabe lo que se va a hacer o lo que se va a publicar, va a caer los mercados, se ponen cortos, ganan, y luego cuando suba, y saben que va a haber una noticia que va a hacer que el mercado suba, pues suben. O sea que en ese sentido no seamos tan pardillos de pensar que el tema de la gente que está alrededor pues en este caso, el caso de Trump, pues que está perdiendo dinero, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a buscar? Pues si hay un parón en la economía, pues como lo diré luego un poco más adelante, también lo que recalcaré, pues la forma de activar la economía es bajar tipos, además eso le sirve para que la deuda sea más barata, y hay que estar... ¿Qué va a pasar con lo que es la base monetaria, la masa, el dinero que hay en circulación? Porque con eso lo veremos que puede hacer que suba o baja las bolsas, ¿no? Y luego el déficit y la deuda. Yo no tengo ninguna esperanza de que el déficit baje y que la deuda baje, ¿no? Entonces, en ese sentido, no soy muy optimista. Y cuando digo esto, no quiere decir que sea pesimista, sino que soy realista. Crecimiento, pues tengo mis dudas. Aquí nos lo apuestan todo a la inteligencia artificial, que yo, sinceramente, muy útil, nos puede ayudar mucho, pero vamos a ver, de hoy para mañana no nos va a solucionar la vida, ¿no? Y si esperamos quedarnos todos en casa viendo la televisión y yendo a la terraza, pues posiblemente nos podemos presentar en una situación de una sociedad bastante inútil que al final no termine siendo capaz de activar, ¿no? Y por eso yo también me hacía mucha gracia los kits de supervivencia, ¿no? Los que nos dedicamos, hemos ido mucho al monte y viajado y tal, pues cuando te dices pues una navaja suiza, una vela y poquito más, pues de verdad, y una tirita, ¿no? Que no, por si acaso, pues eso realmente es para reírse. Y luego, pues también, volviendo otra vez al tema del apagón, pues me dio mucha pena ver cómo vaciamos los supermercados. No tenemos luz en casa, pero compramos comida para meter una nevera que no está funcionando y que no sabemos cuándo iba a funcionar, ¿no? Y luego, pues también el tema de la seguridad. Yo, sinceramente, este apagón ha sido tan imprevisto que yo creo que ha llegado
a pillar de imprevisto hasta los cacos. No se nos olvide que en situaciones de apagones, en situaciones de estas, pues la rapiña es muy humana, ¿no? Muy humana y lamentablemente muy común, ¿no? La próxima vez seguramente que habrá una próxima vez, pues no será tan divertido ni tan festivo, sino que realmente pues será preocupante, ¿no? Europa, pues lo que os digo, falta de identidad y aumento de la mediocridad. Entonces, en ese sentido, aunque por ejemplo alguno diga, no, pues que ha subido el IBEX el 30%, vamos a ver, pero mirar el IBEX, mirar lo que tenemos en el IBEX. Tenemos bancos y tenemos empresas llenas de burócratas y de gente apesebrada, ¿no? Y he visto una de las empresas que es Red Eléctrica, que el papelón que está haciendo en esta situación, ¿no? Y luego, pues en los bancos, pues no tenéis más que ver y recordar, pues en la anterior crisis, en la que además coincidió con el tema del euro, de las cajas, ¿no? Pues ahora tenemos, pues eso, fusiones entre bancos y los bancos realmente están también tocados de muerte. En algún vídeo lo he hablado también el tema de las CBDCs que nos llegarán y ahí ya veréis ya el problema que tendremos en el futuro. Asia, pues va ocupando su espacio y ojito a los conflictos en Asia. Hay una situación de roce. A mí yo creo que al final estará China e India enfrentados, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, veis que tiene Pakistán y India un rifirrafe y no se nos olvide que son potencias nucleares, ¿no? Por lo tanto, volatilidad, reajustes y busca de una nueva estabilidad. Lo triste es que posiblemente esa estabilidad se busque con herramientas ya conocidas, ¿no? Por lo cual los enfrentamientos, la inflación y los impuestos pues van a seguir con nosotros, ¿no? Entonces son piezas difíciles de encajar y que realmente es una situación preocupante, por lo menos es para estar preocupado. No, yo cuando veo a la gente optimista, no, la semana que viene ya sube la bolsa, pues veréis que algunas gráficas que realmente no dicen eso. Bien, vamos a empezar. Esta es una de las históricas, que es la deuda. Siempre cojo datos de Estados Unidos porque si el líder es Estados Unidos, lo suyo es coger Estados Unidos y no sé, coger Francia o coger España, ¿no? Porque eso no sirve absolutamente para nada. Lo que pasa en Estados Unidos nos va a afectar a todo el mundo. Y aquí, por ejemplo, pues veis que desde el 70 y tantos, ya cuando ya se quitó la vinculación de emitir moneda en función de que esté respaldada por algo, pues veis que se fue disparando, las barras grises son crisis y veis que realmente para mí una que marcó, porque sí se habla mucho de la del 2000, las .com, pero bueno, eso fue digerible, era un sector muy concreto y eso. Pero fijaros, la del 2008, y aquí lo que empezábamos, y aquí recordar que la del 2008 fue una crisis de todas las del empaquetamiento de deuda que no tenía ningún atisbo de cobrarse y cómo contaminó a todo el mundo, ¿no? Pues aquí veis que nació además en Estados Unidos, pues fijaros aquí cómo ya la deuda se dispara. Aquí llega el tema de la micro crisis del COVID y aquí ya se dispara. Y bueno, y seguimos, o sea, el COVID pasó y seguimos endeudando. Eso es Estados Unidos, El resto de los países igual, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, aquí el tema de porcentaje. Como veis, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en estos momentos estamos a niveles por encima de lo que fue una Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, o sea, que tenía un endeudamiento del 120%. Pues fijaros, lo hemos superado y no estamos en guerra. Y fijaros cómo después de la guerra había crisis, pero la situación de deuda iba comparando con el PIB de Estados Unidos, iba bajando. Ya en los años 80, aquí ya tuvimos el tema de la crisis de las .com, y fijaros lo que pasó en 2008. 2008 para mí es el punto de inflexión y aquí realmente es donde yo vuelvo continuamente ver qué pasó en el mundo, qué pasó en la economía en 2008, ¿no? Ya veis, aquí ya se empieza a disparar. Bueno, aquí tenemos el tema del 2000. Otro número en el que me interesa mucho es en finales de 2018. Recordéis que fue malo para todos los inversores. Pues 2018, así como digo,
que 2008, 2011, 2014 para el tema de Europa, pero sobre todo 2018 y luego el tema del COVID, ¿no? Vemos que la situación de porcentaje, o sea, que de deuda de un Estado, del primer Estado, como es en el caso de Estados Unidos, pues estamos a unos niveles más que preocupantes. Y aquí este símil, he cogido el Nasdaq 100, Nasdaq 100, y lo he marcado en 2018 porque con un grupo de amigos estuvimos hablando de cómo se había duplicado para el inversor el tema de la inversión, ¿no? Prácticamente sin hacer nada. Pero pensemos en una cosa, que no fue duplicar, el Nasdaq se ha multiplicado por 3, ¿vale? Fijaros cómo ha subido. Pero mirar lo que ha pasado también con la oferta monetaria. ¿Vemos? ¿Vale? Y he cogido esa referencia de 2018 porque ya os he dicho que en 2018 al final tuvimos ahí un movimiento sísmico que en el momento que vimos que las bolsas se caían, automáticamente volvieron a abrir el grifo, ¿no? Y luego ya realmente lo que es preocupante pues fue lo del COVID. El COVID aquí se repartió, como digo yo, con el helicóptero, se tiró talones y lo que es la M1, sobre todo, pues que la disponibilidad de dinero fue darle a la maquinita todo lo que hacía falta, ¿no? Y entonces te das cuenta que a la maquinita se le dio un por 5. Y el Nasdaq, que es lo más agresivo a nivel de subidas que ha habido en los últimos años, donde están todas las tecnológicas, un por 3. ¿No os dice algo esto? ¿Qué ha pasado desde el 2000? Miraos aquí, 2000. ¿Y qué ha pasado con toda esta oferta monetaria? Porque esto, si hubiera seguido así, posiblemente el Nasdaq tampoco hubiera tenido un crecimiento, no sé, podríamos estar en 10.000, pero no en 20.000. Entonces, ¿vamos a seguir dándole a la maquinita? ¿Vamos a seguir endeudándonos? Eso es como el globo que lo hinchas, terminará explotando. Y luego, pues el tema de la inflación, ¿no? La inflación ya sabéis que es lo que nos va comiendo. Es el primer objetivo que tiene que vencer un inversor, es a la inflación. Y recordar que tuvimos inflaciones del 15%. Esto es Estados Unidos también, y eran persistentes, ¿vale? Luego, pues se fue controlando. Y bueno, se fue controlando de aquella manera, salvo, pues fijaros, el 2008, también en la crisis que tuvimos aquí. No es bueno que haya una pérdida, ¿no? Pero fijaros, la inflación, pues un 1, un 2%, hasta un 2% estaría bien. Aquí he visto que hemos tenido un susto importante, Estados Unidos llegó hasta el 8%. Automáticamente, cuando pasa esto, los bancos centrales, su primera obligación es bajar la inflación, ¿vale? Por 2 motivos. Una, porque tenemos ahora en estos momentos, lo que haremos sería empobrecer a toda la sociedad. Segundo, caerían las demandas. Tercero, si sube la inflación, pedirán más por el dinero, con lo cual la deuda de los países sería impagable, ¿vale? Entonces, todos esos riesgos, toda esa situación es preocupante. Pero si subes los tipos de interés, lo que vas a hacer es ahogar la economía, ¿vale? Y eso al final, pues se hace menos inversión, la gente... Entonces, también es un juego difícil. Pero ¿dónde está todo el mal y todo el cáncer? Pues darle a la maquinita. Si le damos a la maquinita, claro que sube, como veíamos en... Vamos a irnos a esta. Claro, si tú sueltas dinero, mucho dinero va a ir a la bolsa. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es que se dispare. Y algunas veces cuando decimos, ¿hay que estar invertidos cuando hay inflación? Por supuesto, porque es una de las formas de defenderlo, de defender tu patrimonio. Pero tenemos que ser conscientes que esa subida no va a ser de por vida. Pensad, mirar cómo estaba el Nasdaq o mirar cualquier índice. Han estado décadas prácticamente plano, ¿vale? Y cuando bajas tú los tipos a nivel cero, como hemos tenido durante mucho tiempo, pues el ahorrador, el señor que no se deuda y vivía un poco de esos intereses, pues al final no se premia el ahorro, se premia pues el gasto y el endeudamiento. Y eso al final nos lleva a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces,
Para el inversor, ¿qué va a producir? Pues caída de las bolsas, pánico y volatilidad. Y entonces el inversor, ahí sí tenemos que tener sangre fría, y es en las rebajas no comprar cualquier cosa, sino comprar realmente lo que estemos interesados y que tenga valor. Por eso hay un vídeo anterior que fue del análisis fundamental, que es importante, que miremos cómo están las empresas, su deuda, si realmente merece la pena invertir en ellas. Por eso os digo que desempolvar el análisis fundamental y ver con compañías de value puede ser interesante. Bien, como decíamos al principio, ojo en la Fed, ¿no? Si hay una caída de bolsas, lo más probable es que también haya un parón en la economía. No es que caigan las bolsas y retraiga la economía, sino que suelen ir juntas y sobre todo la economía tarde o temprano se resiente, ¿no? Es como, por ejemplo, en España, todo va muy bien, sol y fiesta. De repente, una pandemia, un acto terrorista, cualquier cosa, se nos cae el mercado y nos comemos los mocos, porque no tenemos una industria detrás que nos puede tirar adelante, ¿no? Entonces, si hay una caída de la economía, los bancos centrales lo que harán es bajar tipos. Eso viene bien porque los estados podrán pagar mejor la deuda. Y luego, pero pensemos una cosa, que tenemos los aranceles, eso aumentará la inflación. Entonces ahí nos puede hacer que chirríe la máquina y la situación termine mal. ¿A quién beneficia que haya inflación? ¿A quién beneficia tipos bajos? Pues a los estados endeudados, porque eso diluye la deuda, ¿no? Europa, pues el mínimo traspiés, y que lo tendremos, no sé, cuando a Alemania se le hinche las narices o algún país del norte de Europa y empiece a apretar un poquitín, pues tendremos una crisis otra vez del euro, ¿no? Aquí ahora con el tema de la defensa, pues que venga, y créditos, pero eso, endeudarnos más todavía sobre lo que ya estamos. Bueno, pues lo que haremos será, Europa hará seguidismo y lo que haga la FED lo haremos nosotros, pero más tarde. Posiblemente iremos a más gasto, a más deuda, por supuesto. ¿Cómo se paga? Pues con impuestos. ¿A quién? A los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Ya los ricos están siendo ya muchos ricos allá en eso. Casi un trabajador ya se convierte en un rico, ¿no? Pero lo que hacemos al final es empobrecer porque tendremos una industria europea mucho más dependiente, mucho más débil, y además los que trabajen pues les apretarán más el tema de los impuestos. China y Estados Unidos, el enfrentamiento irá a más, veréis que tendrán más roces, ¿no? Entonces posiblemente a China la forma de debilitarles que tenga crisis en la zona asiática, y por eso os digo yo que a mí me preocupa todo lo que es en la parte sur de China. Trump, sin lugar a dudas, se va a acercar todo lo que pueda a Rusia, y los conflictos, el resto de los conflictos, pues irán perdiendo interés, ¿no? El de Ucrania, el de Oriente Medio, y entonces en ese sentido creo que el ojo lo tenemos que tener en la FED. Lamentablemente, creo que volverán a tirar las mismas recetas, que será pues bajar tipos cuando no los tienen que bajar, porque lo que haremos es que suba la inflación y posiblemente los estados van a seguir endeudándose, porque lo fundamental es el seguir en el poder. O sea, yo veo la televisión o veo cualquier discurso de cualquier político y su único interés no es solucionar los problemas, su interés es seguir agarrado al poder, porque claro, es que esa casta, esa banda, pues y lo podéis pasar a cualquier país, ¿eh? O sea, cualquier país, coño, vivir del presupuesto es un chollo, ¿eh? Vida relajada y además, como digo yo, sin grandes conocimientos. Entonces, en ese sentido, volveremos a utilizar las mismas recetas, y lo importante es ganar las elecciones para seguir en el poder, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no solucionaremos nada. Para el inversor, pues prudencia, miremos la inflación. La inflación es nuestro principal enemigo. Tenemos muchos, pero uno de ellos es la inflación. Los tipos de interés, veremos esos tipos de interés para el inversor, cuidadito a qué estado prestamos dinero o a qué empresa prestamos dinero, y luego seguir la evolución de la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier parón, cualquier recalentamiento yo, por ejemplo, en Europa miro Alemania y en el mundo miro Estados Unidos, ¿no? Foco en Estados Unidos, que seguirá teniendo del mercado,
Y no olvidar el tema de China y por detrás a India y a algún país más de Asia, ¿no? Estar invertido, por supuesto, ¿eh? No quiere decir, y alguno cuando dice, no, es que yo ahora no voy a, o te pregunta, ¿no? ¿Será momento de vender? No, si te has metido en el charco, eso es como cuando navegas, ya lo tienes jodido. Si no has quitado vela cuando tenías que quitar, que hubiera sido a finales del año pasado, ahora, no sé, vender en pérdidas, salvo que puedas enjuagar alguna cosita o ver algún tema con derivados. Yo creo que si hemos hecho bien los deberes, podemos estar tranquilos y aguantar el temporal. Mirar cosas del sector value, cosas que valgan, tener presencia en Asia, diversificar más aún, ¿no? En ese sentido, el que ha estado diversificado, ha habido gente que ha estado solamente sentada en tecnológica y tiene un canguele ahora terrible. Claro que es buena la tecnología, ¿cómo no? Si es lo que va a tirar del mundo, pero no podemos tener todo concentrado en una acción, porque te cae un 25% o un 30% o un 40% y tú no tienes información privilegiada. Tú no eres del grupito que sabe que puede salir una noticia que hunda un valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estás en una situación así, tienes que estar alerta y lo más diversificado posible. Y luego, lo de siempre digo, temas fiscales, y luego también tenemos que mirar no lo que podamos ganar, sino lo que tenemos, no perderlo. Todo el tema de planes de pensiones, el tema de las plusvalías, herencias, donaciones, ver qué mecanismos tenemos para poder salir adelante. Yo soy optimista, pero en una situación complicada. ¿Que esto puede ser mañana? No, pero que tarde o temprano nos tendremos el apagón. Y claro, lo que es absurdo es luego decir, ¿y cómo ha sido? Y quedarnos con cara de tontos, ¿no? Las medidas, los kits de supervivencia, las reservas hay que hacerlas antes, tener la liquidez suficiente, tener fuentes donde puedas ir cogiendo patrimonio para poder seguir tú viviendo. La mayoría de la gente... Yo cuando dicen para 3 días, hay gente que no dura un mes, si no tiene ingresos, en un mes ya está pidiendo en la calle. Entonces, en ese sentido, el inversor ha tenido que invertir y ha tenido que tener se puede decir, una catarata de ingresos que le permitan, en situaciones complicadas, seguir adelante, desde cash hasta, no sé, en diferentes, en ese sentido ya lo hemos hablado, metales preciosos, todo, en ese sentido, y que la vayamos utilizando en función de nuestras necesidades, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de sobrevivir, ¿eh? Quiere decir que tranquilidad, aprovechemos las oportunidades, seguimos formándonos y que poco a poco podamos salir de cualquier situación. Por lo tanto, es mi opinión, vosotros tenéis que formaros, tenéis que buscar las alternativas, y en los días que ha parado de llover y que de repente te encuentras que sube la bolsa, pues saber si en ese activo que tanto te ha preocupado merece la pena seguir o merece la pena salirte de esa y coger otro que lo veas más sólido, ¿no? Y sobre todo, ya os digo, que nada de comprar porque nos guste el nombre o porque nos lo diga nuestro cuñado o nuestro vecino, ¿no? Como siempre, si os ha gustado estos vídeos, dale al like, suscribiros, activad las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y espero vuestros comentarios. Hasta la próxima.